Buenas noches, amigos de Libros de Principio a Fin. Estamos finalizando el segundo día de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Estamos en esta ocasión en el stand de Selector con Mónica Lavín. Ella es una escritora mexicana que ya tiene muchos libros en su haber y que prácticamente ha incursionado en todos los géneros literarios. Pero no nada más eso, además es conferencista, tallerista, conductora de radio y televisión. ¿Qué más, Mónica? Ya casi por eso cierto. es todo. Y además es mamá. Eso sí. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, Isabel. Con mucho gusto de poder conversar contigo y con quienes nos siguen, nos escuchan. Gracias, Mónica. De antemano te hago un amplio agradecimiento porque sé que estás muy complicada con la presentación de tu nuevo libro, Es Puro Cuento, que tienes firmas y charlas. Entonces, gracias por darnos apertura un momentito. Al contrario, y además como me emociona mucho este libro, todo lo que podamos hablar de él me parece muy bien. ¿Qué te parece que podamos hablar antes del libro sobre tu escritura? A mí me interesa mucho saber cómo decides tú qué es lo que sigue. Te viene a la cabeza una historia y piensas, ahora voy a hacer una novela, o ahora voy a hacer un cuento infantil. ¿Cómo es ese proceso? Casi como lo dices tú. O sea, yo lo que hago es que tengo varias libretas distintas para que me permitan aterrizar estas ideas que te asaltan de repente, ¿no? De repente hay algo que tú crees que es el germen de una historia que podría ser una novela. Entonces yo eso lo apunto en un tipo de libreta. Lo que creo que va a ser un cuento. Mis artículos para el periódico, pues estoy persiguiendo la idea durante la semana y cuando la tengo la apunto. Yo creo que un escritor está en un estado como con unas antenas, muy abierto a lo que sucede alrededor. Entonces de repente hay algo que dices, aquí hay una historia infantil. Pero también es cierto que, por ejemplo, cuando yo estoy escribiendo una novela, que quizás es lo que ahora hago más frecuentemente, pero bueno, una novela se piensa, se escribe, se gesta, se escribe, pasa tiempo de enfriamiento y mientras se me van ocurriendo las historias breves, que son cuentos o pueden ser cuentos de niños, que bien señalas. No he cultivado tanto, pero quiero seguirlo cultivando ahora que estoy trabajando en colaboración con mi hija, que es ilustradora. Entonces, de repente, creo que mi línea principal es contar historias. Sé que una historia es para novela cuando empiezo a preguntarme muchas cosas. Cuando la pregunta es ¿qué tal si este personaje le hubiera pasado esto? Voy para cuento, pero ¿qué tal si este personaje tal, pero hay? Entonces, ¿qué era antes y qué hizo después? ¿Ya quién conoció? Y estoy ya trabajando al personaje, estoy en la novela. Entonces, ¿qué construyes primero? ¿El personaje o todo lo que es la escenografía alrededor de él? Pues fíjate que va sucediendo al mismo tiempo. Primero tengo que tener un argumento de qué se va a tratar la novela y eso me va pidiendo la construcción del personaje. Entonces, sé algo del personaje, hago un perfil y voy sabiendo más cosas conforme escribo. Y la escenografía, a veces si es novela de época, pues hay que investigar, ¿no? Y saber qué tipo de ropa se usaba, qué se oía, cuáles eran los medios de locomoción, ver cuadros, ver fotografías, algo si te vas a ir a época. Y si no, si es contemporánea, de repente tú decidiste cuál era el lugar y yo digo que se escribe viendo. O sea, cuando uno está escribiendo, le está pasando la película de lo que quisiera leer. Entonces yo ya me voy imaginando escenarios con algo, con los objetos, con la atmósfera. Me importan mucho las atmósferas. Pero creo que es algo que no se hace como muy compartimentado, sino después del argumento van necesitándose todas estas decisiones, porque yo creo que escribir es tomar decisiones. Sí, entonces lo que entiendo es que tienes la idea original y la vas nutriendo con toda la investigación que haces y vas formando entonces ya tus escenografías. Exacto, como yo le llamo, ¿no? Exacto, es que sí son escenografías, pero curiosamente a lo mejor está tu personaje y dices, el personaje entra a la casa. Y tú no has pensado muy bien cómo es la casa, pero ya lo hiciste entrar.
Entonces tú en tu imaginación, porque aquí la imaginación juega un papel importantísimo, vas sintiendo esa entrada y entonces a lo mejor vas escogiendo los objetos, ¿no? A veces sí he tenido que hacer croquis de ciudades o de cuántas cuadras para llegar a tal lado, ¿no? ¡Qué maravilla! Es muy divertido, por otra parte. Y en un libro como Es Puro Cuento, que es el que ahora estás promocionando, ¿cómo se da la idea? O sea, yo entiendo muy bien que tú tienes mucha experiencia en la cuestión de la docencia, pero años de talleres y años de clases. ¿Cómo sale la idea de hacer un libro como este? Precisamente me encuentro en muchas situaciones donde me invitan a dar talleres. He dado muchos talleres y me doy cuenta que hay muchos lugares donde no voy a poder estar, donde me llaman y yo quisiera, y me gusta mucho la experiencia del taller y eso me ha permitido como trazar una ruta que creo que es un posible camino, porque ya sabemos que en esto del arte no hay un único camino, ¿no? Pero es un posible camino para que de la nada, de la hoja en blanco, con tu imaginación, con lo que tú tienes dentro, con ciertas provocaciones, cierto estar alerta a qué se te podría antojar contar, puedo guiarte. O sea, esta es una guía para que de eso, de la nada, tú puedas escribir un cuento. No sucede de inmediato, digamos, no es de una sentada. Este cuaderno hay que irlo llenando. A lo mejor se puede hacer en los 5 días de la semana, pero a lo mejor decides que lo vas a distribuir en 5 meses. O si es a nivel escolar, que los maestros lo pueden ir usando como una guía paulatina. Pero es un libro como que aquí está el tallerista y el material que hay que leer y el tipo de ejercicio que hay que hacer y la libertad y el acompañar esa libertad creativa para que vaya y llegue a buen puerto, digo yo, a lograr construir un cuento. Para que al final digas, tuve que tomar estas decisiones, irme por aquí, leí tal y esto funcionaba, yo quiero hacer un cuento policíaco, ya vi qué ingrediente tiene que tener mi cuento. Es un trabajo como interactivo, basado en, como tú bien decías, en la experiencia de haber dado muchos años de taller, sobre todo pienso que es un público como desde los adolescentes a la edad que sea, ¿no? Y apelo a que no hay escritor sin lector, entonces tiene que leer ciertas cosas, ¿no? Que ejemplifican alguna característica del cuento que yo quiero hacer comprender para que el que use el cuaderno, aspirante escritor o simplemente alguien que quiere contar una historia, tenga los elementos. Pues me parece una herramienta, la verdad, importante para los docentes sobre todo, ¿no? Y pensando que hay que impulsar la lectura, ¿no? Pero a mí me entra la curiosidad. Selector creo que es una editorial perfecta para editar este libro, pero a ti como escritora, ¿te conviene tener diferentes editoriales? Es una buena pregunta. Mira, yo pienso que sí, que como tú bien lo dices, hay editoriales que van a impulsar un tipo de libro con mucho más ahínco. Por ejemplo, mis libros de cuentos infantiles lo tengo en Norma, que tiene un perfil para niños. Aquí a Selector le tengo mucho cariño porque se publicó mi primera novela cuando tenían una colección de novela que estaban lanzando y yo era una joven escritora y fue muy emocionante. Además tienen una buena penetración. Los libros no son visibles y no hay mecanismos para encontrártelos. Y yo creo que ellos saben hacer eso. Y por otro lado, creo que han tenido un gran acercamiento con adolescentes. Esto me lo ha demostrado un libro que se reeditó el año pasado, Atrapadas en la Escuela, que son escritoras mexicanas escribiendo sobre cuentos, pero todos ocurriendo en la secundaria. Y este libro se reeditó 20 años después. O sea, 20 años de tener predilección o haber sido escogido en gran medida por los maestros que necesitan material muy contemporáneo para acercar a sus alumnos a aspectos de la condición humana o al tema de la literatura. Eso me ha demostrado que hay una sed o una falta de elementos suficientes para que te formes en el placer lector y en la posibilidad escritural, que es un requisito además escolar, saber expresarte por escrito. Y aquí yo apelo a saber construir historias, ¿no? Por último, Mónica, ¿cómo te quitas o
si es que te preocupa, ¿cómo te quitas la catalogación, el estereotipo de que autora, escritora, mujer, es sinónimo de literatura light? Es una buena pregunta. Mira, yo pienso que los lectores tienen la última palabra y confío en mis lectores, sobre todo, por ejemplo, en lectores jóvenes que no tienen prejuicios, porque tengo una novela que ya tiene 15 años también, La más faulera, que ha sido leída con entusiasmo por los chicos que luego se vuelven mis lectores de otros libros, de libros que no era prudente leer en la secundaria, pero que ya cuando tienes 20, 21, y ellos, yo creo que hay una confusión, fíjate. Me gusta una frase de una escritora española, Mercè Rodoreda, que dice: escribir bien es difícil. Yo entiendo por escribir bien decir lo esencial con la mayor sencillez. Y yo creo en eso, en una prosa transparente, en una prosa de calidad, con carga, pero que entre con la naturalidad que debe entrar, no una prosa posada y forzada. Creo en que hay que envolver al lector, no haciéndolo huir de los libros, y eso no quiere decir complacerlo y hacer concesiones, pero tratar de encontrar los elementos y los referentes y las metáforas que sean las naturales. Creo en la naturalidad de la prosa para entrar en los libros de ficción, que son mentiras que nos tenemos que creer, ¿no? Y eso hay que hacer cuando escribes. Entonces, no sé si me quito el marbete. Yo constantemente en los diferentes foros voy en contra de esa idea, de que no haya estereotipos, de las mujeres solo escriben light y de amor. Bueno, y hay otro tema además del amor, a veces digo yo, a todos nos importa, es un tema muy importante, pero estos marbetes de la ligereza y de los temas que nos preocupan a las mujeres, creo que como llegamos más tarde a la escena literaria, tenemos que hacer mucho porque se nos tome con la misma seriedad, ¿no? Bueno, pues por nuestra parte, estás más que tomada como una escritora seria. A mí me cautivaste desde hace muchos años con Café Cortado. Ay, qué bueno. y hemos seguido tu carrera. Gracias. Esperemos que Es Puro Cuento tenga mucho éxito y que tú sigas cosechando más cosas, más premios sobre todo. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Gracias a ti.